Escucha este dato. En los últimos 12 meses a mayo, la gasolina subió un 86%, el aceite de oliva un 36%, la pasta un 28%, los huevos un 25%, la leche un 17% y así podríamos seguir hasta mañana. Parece ser que Pedro Sánchez, cuando prometía que no iba a dejar a nadie atrás, también mentía. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta edición, llamémosle verano, de Economía Hoy. Mientras el programa de radio no lo esté haciendo durante el verano, voy a intentar mantener el contacto contigo al menos una vez por semana con este formato. Digamos que va a ser más breve y más simple. Te quería comentar tres cosas. La primera es la inflación. El tema de la inflación se está yendo de las manos. El dato adelantado de junio para España dio una inflación de 10,2%, es la más alta desde abril de 1985. Es decir, todavía Maradona no había hecho los dos goles más famosos de la historia del fútbol y tenemos que remontarnos todavía más atrás para encontrar una inflación tan alta como la actual. Incluso la medida más estable de la inflación, es decir, la medida que no tiene en cuenta ni los combustibles ni los precios de los alimentos no elaborados, ha subido 5,5%. Es decir, si tomas la medida más estable de la inflación, encuentras una variación que es casi el triple que el objetivo del Banco Central Europeo. Es una verdadera vergüenza por parte del Banco Central Europeo que, como ya te he dicho alguna vez, está destrozando el legado del marco alemán, que era lo que tenía que preservar, es decir, una moneda de calidad con una estabilidad de precios muy marcada. Y entonces, por lo tanto, no se trata de un problema solo español. La inflación media de la zona euro en junio ha llegado al 8,6, que obviamente es el dato más alto de la historia de la eurozona. Aunque mal de muchos es consuelo de tontos, merece la pena ver los datos de inflación de los otros países europeos. Los peores son los países bálticos, con Estonia a la cabeza con una inflación del 22%, luego está Lituania y Letonia que rondan el 20%, y tienes Holanda 9,9%, Alemania 8,2%, Portugal 9%, y los que están en mejor situación son Francia con 6,5% y Malta con 6,1%. Es decir, el país donde hay menos inflación, que es Malta, más que triplica el objetivo del Banco Central Europeo. Yo todavía no he escuchado a ninguna autoridad del Banco Central Europeo pedir perdón por esto que están haciendo. Porque te repito, como ya te he dicho más de una vez, que como nos enseñó Milton Friedman, y en realidad que ya se sabía de antes, es decir, que la causa última de la inflación siempre es por un aumento más rápido de la cantidad de dinero que de la cantidad de mercancías y servicios, y eso es responsabilidad del Banco Central Europeo. Entonces, no han pedido perdón. Es verdaderamente lamentable, y si bien es verdad que hay elementos que están complicando, como obviamente la guerra en Ucrania, la subida del precio de las materias primas, los cuellos de botella después de los confinamientos, que en China sigue habiendo confinamientos, etcétera, no sería posible un aumento generalizado de los precios si antes no hubo un aumento exagerado de la emisión de dinero. Porque sin esa emisión de dinero lo que tendríamos es que unos precios subirían, en este caso el del petróleo, de las materias primas, de los microchips y de alguna cosa más, pero los otros precios, los demás precios tendrían que bajar para compensar ese efecto. Pero como hay una cantidad exagerada de dinero, permiten que suban todos. La inflación no es una cosa que se controle en cuestión de meses, digamos. Así como el Banco Central Europeo lleva años con los tipos de interés al 0%, lleva años comprando bonos, lleva años
prestando a los bancos comerciales para que den crédito a las familias y a las empresas, y eso no disparaba la inflación, es decir, la inflación se estuvo cociendo durante años, no va a ser posible derrotar la inflación en pocos meses. Va a ser también una cuestión de años. El mismo Banco Central Europeo ya está anticipando que no se va a cumplir la meta de inflación ni en el 2022, ni en el 2023, ni en el 2024. Entonces, vamos a estar con una inflación por encima del objetivo del Banco Central Europeo por lo menos 3 años. En el caso concreto de España, que como te dije antes, el dato adelantado de junio es 10,2, si tú partes de ese dato y simulas hacia el futuro, teniendo en cuenta cómo se comportó la inflación en los últimos años, te da que a final de año la inflación en España podría rondar el 7,5%. Si tenemos mala suerte porque hay otro shock, otra subida del petróleo, etc., la inflación podrá al final de año ser un poco más alto de eso, y si tenemos algo de suerte podría estar por debajo del 7%. Pero te doy ese dato para que te vayas haciendo una idea de dónde puede estar. Es verdaderamente lamentable. El segundo punto que te quería comentar es ¿cómo llamarlo? El desinterés más absoluto que está mostrando el gobierno de Pedro Sánchez con relación al problema de las cuentas públicas que están destrozadas, digamos. El año pasado hubo un déficit enorme, y este año, teniendo en cuenta que la recaudación del IVA está subiendo precisamente por efecto de la inflación, el déficit difícilmente baje del 5% del PIB. Te recuerdo que el Pacto de Estabilidad dice que el límite tendría que ser el 3%. Pero ¿qué pasa? Como la Comisión Europea ha suspendido las reglas fiscales también para el año que viene, Pedro Sánchez no tiene la menor preocupación por este tema. De hecho, acaba de anunciar hace unos días unas nuevas medidas para combatir los efectos de inflación, que no los va a combatir tampoco, pero que sí, lo único que asegura es empeorar las cuentas fiscales en otros 9.000 millones de euros. Tú fíjate, para el año que viene tenemos que si se aumentan las pensiones según la variación del IPC, el gasto en pensiones aumentaría solo por ese efecto alrededor de 15.000 millones de euros. Si quieren hacer lo mismo con los salarios de los funcionarios, tendremos otros 6.000 millones de euros aproximadamente de incremento del gasto. Como si no esto fuera poco, Sánchez acaba de comprometerse a aumentar el gasto militar gradualmente, lo que supondría otros 1.000 millones de euros. Entonces, el día 1 de enero vamos a recién haber comido las uvas y ya tendremos 22.000 millones de euros más de gastos asegurados. Eso es alrededor de 1,7% del PIB. Pero en realidad el aumento del gasto va a ser mayor. ¿Por qué? Porque los tipos de interés ya están subiendo. Y refinanciar la deuda a España le va a salir más caro. En el 2021, por la intervención y la represión de los tipos de interés del Banco Central Europeo, España, por colocar su deuda, cobró dinero, una cosa de locos, algo contra natura. Ganó 100 millones de euros por endeudarse. Eso ya no va a pasar más, ya no está pasando, y el año que viene va a ser todavía peor. El año que viene España tiene que colocar alrededor de 240, 250 mil millones de euros para refinanciar los títulos que van venciendo y además financiar el déficit. Si esos 240 mil, 250 mil millones hay que colocarlos, digamos, para redondear, a un tipo de interés que sea un punto porcentual mayor, ya tenemos otros 2.400, 2.500 millones de euros más de gastos, con lo que estamos redondeando aumento de gastos seguros de 25.000 millones, es decir, alrededor del 2% del PIB. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el Excel lo aguanta todo. Tú puedes estar en el Banco Central Europeo y
hacer tus proyecciones con tus modelos econométricos e imaginarte que la inflación va a ir bajando gradualmente y tú eres Nadia Calviño y haces tus proyecciones y dices, bueno, esto va a ir gradualmente la economía desacelerándose, pero los gastos van a subir de a poco, la recaudación, el déficit lo vamos a poder ir cerrando de a poquito, etcétera, etcétera. Pero la realidad es otra cosa. Y estamos jugando con fuego, porque imagínate una pareja, están felizmente casados o juntos, viviendo como sea, hace años. Un buen día, la chica lo encuentra encuentra a su pareja que le ha sido infiel y toda la confianza que le tenía se perdió en un instante. Quiero decir, con los mercados financieros es exactamente igual. Por ahora, con la ayuda, digamos, del Banco Central Europeo, que viene comprando y comprando, el mercado está tranquilo, diciendo, bueno, tranquilos, porque en última instancia el Banco Central Europeo comprará o hará una ayuda, o bueno. Pero esa percepción, esa confianza, se puede destruir en un día, en pocas horas. Es como tú dices, le voy echando una gotita al vaso, el vaso se va llenando y hay una gota que rebalsa el vaso. Entonces, uno dice, bueno, pero si le eché tantas gotas y no había pasado nada, y justo con esta última gotita, sí, siempre es la última gota la que rebalsa el vaso. Es el último acto de infidelidad el que despierta la bronca de la pareja. Y es el último millón de euros de gasto excesivo el que desata la desconfianza del mercado y dice, no te presto más. Y ese momento llega. Parece que nunca llega, pero llega. De la misma manera que la bolsa subía, me estoy refiriendo al Standard & Poor's 500, la bolsa de Estados Unidos, y ahora empezó a caer. Parecía que no iba a llegar nunca, y llegó, pero venía creciendo desde el 2009. Es verdad que en el medio hubo algún estornudo, pero no hubo un proceso como este. Entonces, con la deuda pública es exactamente igual. Y Sánchez, que es un temerario, un mentiroso, un irresponsable, un inepto, nos está llevando por la cornisa y nos está haciendo que corramos por la cornisa. Nos podemos resbalar y nos podemos caer. El punto es que cuando llegue ese momento, va a haber que tomar de golpe todas las medidas que no quiere tomar Sánchez. Y esas medidas, si se hacen con el apoyo financiero de la Comisión Europea, ya sabemos cuáles van a ser. Son las que se tomaron en Portugal, son las que se tomaron en Grecia. Y es un IVA del 23% para todos los productos, es decir, para los productos que ahora tienen el tipo reducido, como por ejemplo la hostelería, pasaría todo el 23%, se recortarían las pensiones, se recortarían los salarios públicos y luego se recortaría todo el resto del gasto en una medida por determinar según el tamaño del agujero. España es muy grande, la deuda es muy grande, por lo tanto el problema es grande y no se va a poder arreglar con 2 aspirinas, con 2 recortecitos, no. El tamaño de las medidas va a ser proporcional al desastre que están haciendo Sánchez, Calviño, Escrivá, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, que son los principales responsables del área económica. Y esto tiene 2 derivaciones. Una a nivel político interno es la siguiente. Si Pedro Sánchez es mínimamente consciente de esto, y yo siempre digo que él es malo, es mentiroso, pero no es tonto, él puede pensar que corre, digamos, cuanto más, cada día que pase la economía va a estar peor. Entonces, cada día que pase él en el gobierno, sus posibilidades electorales van a ser peores. Entonces, yo no descarto que él, de manera súbita, decida, por ejemplo, después del verano, convocar elecciones. Yo sé que en principio él lo que va a intentar es mantenerse hasta el último momento, pero el partido puede presionarlo porque saben esto que te estoy diciendo. Cada día que pasa los resultados van a ser peores y ya tuvieron un aperitivo en Andalucía. Entonces,
Teniendo esa perspectiva, a lo mejor Sánchez dice, total, como no vamos a ganar, yo no voy a seguir, gasto todo y que lo arregle el que venga. Porque eso, para la izquierda, tiene otra ventaja, que es la siguiente. Cuanto mayor el gasto, cuanto mayor el agujero fiscal, mayor tienen que ser los recortes. Y por lo tanto, mayor puede ser la propaganda de la izquierda y de la extrema izquierda contra los recortes. Y esto tiene una segunda derivación, que el desastre que son las cuentas públicas va a ser o puede hacer inevitable que si se produce este momento que te digo en que surge la desconfianza y el mercado no quiere refinanciar más la deuda española y no quede más remedio que acudir a la Comisión Europea para que nos rescate, esta vez sí, rescate con todas las letras, llegarían los hombres de negro, llegaría otra vez los Pablo Iglesias de turno y la extrema izquierda y los comunistas hablando de la Europa de los mercados, de la Europa de los recortes, de la Europa que digamos que va contra los derechos sociales, como dice la izquierda. Y al final, todo esto que empezó por parte del Banco Central Europeo como una forma de supuestamente alentar el crecimiento, de facilitar que fluya el crédito, lo que puede acabar es en un sentimiento antieuropeo, en primer lugar por la inflación, que hay mucha gente que ya con toda razón está empezando a estar enfadada, y segundo, porque en los países como España y probablemente también Italia, lo que pasa es que la ventaja de Italia es que tiene un gobierno serio en este momento. El punto es que todo esto empezó como una idea del Banco Central Europeo de reprimir los tipos de interés y de comprar bonos, etcétera, para alentar el crecimiento, para que fluyera el crédito, para que los gobiernos tuvieran tiempo para arreglar sus cuentas públicas, y esto lo decía siempre Mario Draghi cuando era presidente del Banco Central Europeo, pero el invento salió mal. Salió mal porque los inventos intervencionistas suelen salir mal, pero esto salió mal porque se prolongó demasiado tiempo, se disparó la inflación con lo que no contaban y tampoco contaban, aunque esto es de una ingenuidad increíble, con la irresponsabilidad de los gobiernos, que lejos de haber aprovechado para poner sus cuentas públicas en orden, siguieron gastando. Y el caso más emblemático es evidentemente el de Pedro Sánchez. Entonces, estamos en una situación que tiene dos derivaciones. Primero, de inestabilidad política interna. ¿Por qué? Porque, como te dije, Sánchez, perdido por perdido, puede gastar todo lo que quiera con la intención de complicar la tarea al siguiente gobierno, porque lo va a obligar a hacer recortes impopulares. Y entonces la extrema izquierda va a volver a aparecer como el 15M y todo lo que ya sabemos, contra la monarquía, contra la unidad de España, contra la estabilidad institucional. Pero esto tiene una derivación más grande, que es el sentimiento antieuropeo. No solo por la inflación, que ya lo está empezando a motorizar, sino porque lo más probable es que, como España es muy grande, el reordenamiento de las cuentas públicas haya que hacerlo con el auxilio financiero de la Unión Europea, es decir, un rescate, y eso implica la llegada de los hombres de negro y todas las medidas impopulares que te estoy comentando. Entonces tenemos una situación muy grave con potenciales efectos para la estabilidad política e institucional interna y el futuro de la propia Unión Europea. Y el tercer punto que te quería mencionar brevemente son unas declaraciones de la ministra Yolanda Díaz, en la que ella viene a decir que las empresas son en parte culpables
de la inflación porque se están aprovechando. Es decir, en la cabeza de Díaz lo que dice es que cómo es posible que las empresas, en lugar de arrimar el hombro, según sus palabras, se dediquen a aumentar sus beneficios. Y obviamente, en primer lugar, habla de las empresas eléctricas, pero habla de las grandes empresas en general. Ella dice concretamente, te lo leo, ¿dónde lo tengo? No se puede consentir que una minoría esté aprovechando la crisis para aumentar sus beneficios a cuenta de la mayoría. Tampoco es de recibo que el enorme esfuerzo público del gobierno para proteger a la gente acabe enriqueciendo a unos pocos. Entonces dice, la patronal española y las grandes empresas, especialmente las energéticas, tienen que asumir su responsabilidad. Es el momento de redistribuir las cargas, que los que más tienen arrimen el hombro por su país. Tenemos que recortar los márgenes de beneficios por el bien común. Bueno, la cantidad de errores malintencionados que hay en esas palabras son muchísimos. En primer lugar, si miramos con datos de CEPIME la composición del parque empresarial español, vemos que en las empresas no agrícolas ni financieras, es decir, todo lo demás, el 99% de esas empresas tiene menos de 50 trabajadores. Entonces, esta mujer está hablando de las grandes empresas como que nos tienen oprimidos, pero la realidad de España es que el 99% de las empresas son pequeñas o son microempresas o son autónomos. De hecho, el 94% tiene menos de 10 trabajadores. El 94% de las empresas. Y en todas las empresas pequeñas, las de menos de 50 trabajadores, trabaja casi el 60% de los asalariados. Entonces, cuando hablamos de empresas en España, hablamos de pequeñas empresas, porque las grandes empresas, las que tienen más de 250 trabajadores, son 3.000. Las millones de empresas son muy pequeñas. Y ese, de hecho, es uno de los problemas de la economía española, que el tamaño medio de la empresa es pequeño. Ahora, una vez más ella insiste con lo que más tienen que aportar más. Como si no supiera, bueno, probablemente no lo sepa, que la recaudación del IRPF, un 30%, la paga un pequeño porcentaje de gente con más ingresos. Es decir, los que más tienen ya están siendo saqueados en nombre del bien común. Pero a mí lo que más me interesa destacar es la ignorancia de una ministra y vicepresidenta de España sobre la función, sobre el funcionamiento de la economía en general y sobre la función de las pérdidas y las ganancias en particular. Ella habla de recortar los beneficios por el bien común. Entonces ella pone a los beneficios como algo malo, como algo de naturaleza negativa y contraria al bien común. De paso, como buena comunista, ella intenta enfrentar a la gente con las empresas. Pero si nosotros recordamos básicamente lo que ha explicado Mises, pero otros muchos también, las ganancias y las pérdidas son el mecanismo por el cual el capital disponible en un país va pasando desde las empresas menos eficientes a las empresas más eficientes. Por ejemplo, si hay una empresa que fabrica, no sé, tornillos, y son tornillos de mala calidad y tornillos que se rompen, que no sirven, etc., lo más probable es que esa empresa va a tener pérdidas porque sus productos no los va a poder vender bien. Y al mismo tiempo tenemos otra empresa que fabrica ropa de buena calidad a buen precio. Esa empresa probablemente va a tener beneficios. Entonces, las pérdidas de la empresa de tornillos y las ganancias de la empresa de ropa sería una forma de que el capital pasara desde la empresa de los tornillos que lo está aprovechando mal a la empresa
de la ropa que sí lo está aprovechando bien. ¿Y quién decide en qué medida tiene que pasar el capital de unas empresas a otras? Decide el consumidor, porque es el consumidor el que dejaría de comprar los tornillos y el que compraría la ropa. Por lo tanto, el proceso de pérdidas y ganancias es estrictamente un producto que surge de la decisión de los consumidores y responde a los deseos de los consumidores justamente para poder atender de la mejor manera posible los deseos y las necesidades de los consumidores. Por lo tanto, si nosotros bloqueamos ese mecanismo, al que estamos perjudicando es al consumidor, porque lo estaríamos obligando, en este ejemplo, a seguir comprando los tornillos de mala calidad y no estaríamos y lo estaríamos privando de la ropa buena, porque como esta empresa se le impediría seguir aumentar sus ganancias, no podría reinvertir, no podría aumentar su producción. Por lo tanto, la ropa buena quedaría solo para algunos. Y el mecanismo es simplemente ese. Es impersonal, no va contra nadie en particular, sino que es la manera que tiene la economía de aprovechar al máximo el capital, que por su propia definición es escaso. Ahora, un caso particular es el de las empresas energéticas, porque ese es un mercado totalmente controlado, regulado, y si las empresas en este caso tienen unos beneficios extraordinarios, es por culpa de la regulación. Entonces, el gobierno hace una mala regulación, porque tú fíjate cómo es la cosa. El gobierno se cree en la capacidad de poder regular el mercado eléctrico y cualquier otro mercado, pero en particular como si ellos supieran todo. Bueno, la regulación es pésima. Y obligan a las empresas a jugar con esas reglas de juego. Ahora, resulta que ese reglamento pone a las empresas en situación de tener unos beneficios extraordinarios y el gobierno se queja, pero si el que hizo la regulación es el gobierno. Y además, no nos olvidemos de que esos beneficios extraordinarios también van a tributar por impuestos de sociedades. Por lo tanto, es un despropósito. Si al gobierno no le gusta lo que ganan las empresas energéticas, lo que tiene que hacer es cambiar la regulación. Y en lo ideal, tendiendo a una mayor liberalización, tendiendo a una mayor participación de las fuerzas del mercado. Digamos, es triste, es preocupante que estemos en manos de esta gente que no tiene los conocimientos elementales sobre el funcionamiento de la economía y que con sus actuaciones lo que hace es todavía empeorar el funcionamiento de la economía.